un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La sobriedad de Alan Ruck. Esta semana se acabó Sucesión, la alabada serie original de HBO, destacada por la calidad de sus guiones, la inteligencia de su producción y su oficio para cruzar el drama con el humor. Sucesión además brilló por un mérito no menor: el uso recurrente en papeles claves de actores que habitualmente veíamos en roles secundarios. Ahí está, por ejemplo, David Rasche, que interpretaba a uno de los brazos derechos de Logan Roy, pero a quien conociéramos hace décadas en la serie de humor y acción Sledgehammer. Estamos en la escena del robo a una tienda de licores que fue conjurado por el hombre junto a mí, el inspector Sledgehammer. Inspector Hammer, díganos qué sucedió. Señorita, me encontraba en este negocio cuando entraron dos zampones y nos amenazaron con escopetas. En ese momento desenfundé mi Magnum y los maté. Ahí estaba también Mark Linn-Baker, que interpretó a uno de los miembros de la aristocrática familia Pierce, pero que hace más de 30 años fuera el primo estadounidense de Valky Bartokomous en la serie Dos Perfectos Desconocidos. Busque bien a Larry Appleton. Larry Appleton soy yo. ¡Larry! Te busqué por todas partes, por las calles y los callejones. A todos pregunté, ¿han visto a Larry? No tienes idea de cuántas personas no te conocen. Y ahí estaban, en distintos puntos de sus carreras y estrellatos, gente como Hope Davis, Holly Hunter, Adrien Brody, Griffin Dunne, Peter Friedman, Fisher Stevens, Janine Berlin y Eric Bogosian. Todos y cada uno de ellos tuvo su minuto de gloria gracias al equipo de guionistas de Sucesión. Pero de todos ellos, ninguna figura es más misteriosa ni más fascinante que la de Alan Ruck. Alan Ruck, como sabemos, saltó a la fama como el sufrido amigo de Ferris Bueller en la comedia Experto en Diversiones de 1986. Su personaje era un adolescente, pero la voz y la cara de Ruck le permitieron triunfar en el rol, aun cuando en esa época Ruck, nacido en 1956, tenía ya 30 años. La vida corre muy a prisa. Si no te detienes a ver a tu alrededor, la puedes perder. Ruck, en ese sentido, formó parte de un selecto grupo de actores jóvenes ochenteros definidos por un rasgo: se veían muchísimo más jóvenes en pantalla de lo que eran en la vida real. Estamos hablando de gente como Michael J. Fox, Charlie Sheen en sus inicios, Matt Dillon y el propio Johnny Depp. Todos ellos, cual más, cual menos, sacaron provecho de su look eternamente juvenil. Y algunos de ellos, como Dillon o Depp, fueron capaces de saltar a la categoría siguiente y volverse actores adultos. Pero otros, como Michael J. Fox, tuvieron problemas para ser aceptados a la hora de interpretar personajes que estaban sobre la mayoría de edad. Eso fue justamente lo que le pasó a Alan Ruck. Luego de Experto en Diversiones, luego de la comedia de acción Los Tres Fugitivos, y luego de ese extraño y olvidado filme coral que fue Sabuesos de Broadway, Ruck se encontró en un impasse. Los productores no querían contratarle para roles adultos porque hablaba y se veía casi como un adolescente. Al mismo tiempo, no querían contratarle para roles juveniles porque en realidad ya no se veía tan joven. Estaba en un punto medio, una tierra de nadie que se empezó a convertir de a poco en una arena movediza. No entendía entonces lo afortunado que había sido en mis inicios, dijo muchos años después en una entrevista a la estación NPR. Pensaba que lo que me había pasado en mi carrera hasta entonces era normal, y en verdad era un enorme golpe de suerte. Ruck, confundido y cesante, buscó distintos trabajos. Estamos hablando de fines de los años 80, cuando uno de los grandes problemas del Estados Unidos de Reagan era el desempleo en los grupos de mano de obra no calificada. Ruck, muy a su pesar, caía dentro de esa categoría. Solo sabía actuar,
lo que significaba que a la hora de pedir empleo, sus mejores opciones estaban entre conducir un taxi, cargar cajas o atender mesas. No sabía digitar, por ejemplo, así que el naciente mundo de los procesadores de texto estaba fuera de su alcance. De esa manera, el actor al que muchos conocieran como el tímido hijo de un hombre capaz de comprarse un Ferrari último modelo, terminó de repartidor en una empresa de departamentos. Entre los turnos, asistía a sesiones de casting y reuniones con productores. Todos lo recordaban, pero nadie quería darle empleo. Había participado en el piloto de una serie que luego fue cancelada y en una película que nadie había visto. Para empeorar las cosas, esta fue la época en que Alan Rock se puso a beber en serio. Según él mismo contó, su relación con el alcohol venía de mucho antes, de cuando participara en el montaje teatral de una obra de Neil Simon llamada Biloxi Blues en 1985. I'd like you to answer when your name is called. The answer to that question is ho. Do I make myself clear, Jerome? Ho, yes. Ho, what? Ho, nothing. Interpretábamos soldados, contó más tarde, así que luego de la función nos íbamos a tomar cerveza. Fue una mala idea, al menos para mí. Rook, ya viejo y rehabilitado, explicó: cuando estaba contento por algún triunfo, bebía. Cuando las cosas me salían mal, bebía aún más. Siempre había una excusa. Beber no se trata de tu estado de ánimo. Beber se trata de tener una adicción. Rook llevaba un par de años saltando de un trabajo a otro. En un momento se ganó la vida como barman, lo que resultó ser una pésima idea. Luego de terminar su turno, Rook simplemente daba vuelta a la barra y se sentaba en el lugar de los clientes. Y se gastaba ahí hasta el último centavo de su paga del día. Fue en ese contexto donde ya se había resignado a ser un ex actor, un ex famoso, que lo llamó su agente, justo el día de su cumpleaños. Rook escuchó la voz de la mujer y pensó de inmediato que lo llamaba para disolver la sociedad profesional. Los agentes artísticos viven de la prosperidad de sus clientes y un actor cesante es un peso muerto en esa ecuación. Pero la gente no lo llamaba por eso. Lo llamaba para confesarle, primero, que creía que él tenía un problema de alcoholismo. Y segundo, para decirle que si él concordaba con esa opinión, había gente que podía ayudarle. Rook consideró la situación con frialdad. No era un borracho pendenciero ni escandaloso. No terminaba tirado en los parques ni durmiendo en el metro. Pero el alcohol le estaba evitando volver a trabajar en su profesión original y debía considerar un factor. Tenía una mujer y una hija pequeña. Fue una decisión financiera, dijo años más tarde. Tenía que volver a actuar para poder mantener bien a mi familia. Dejó el alcohol. Volvió a los castings. Y las cosas empezaron a cambiar. Fue un segundo golpe de suerte, dijo Alan Rook más tarde. Podría haber desaparecido para siempre del mapa, y en vez de eso comenzaron a llamarme de nuevo. Uno de los llamados que recibió entonces fue para participar en un programa de televisión hoy legendario. Solo duró 3 episodios, pero los que vimos ese puñado de capítulos en alguna lejana tarde de los 90 jamás los olvidamos. La serie se llamaba The Edge, y en español la conocimos como Al borde de la risa. ¡Papá! Tranquila, Marsha. ¿Te ha hecho daño? No, es un amigo del instituto. Ah, perdona, muchacho. Sí. ¡No tan deprisa! ¡Vamos, brazos en alto! ¿Va armado? No. ¿No? Es una broma. Tienes que protegerte, muchacho. ¿Qué estás en el instituto? De ahí vinieron participaciones en capítulos de serie de acción, de comedia, pilotos fallidos y ese gran rol secundario que Rook hizo en Speed, Máxima Velocidad. Rook era ese turista camote llamado Stephens, que tiene la desgracia de abordar el bus conducido por Sandra Bullock. Okay. We got a wad. Pretty big. There's a pretty big wad. Brass fittings? Brass fittings. I think I can reach the circuit wire. He can reach the circuit wire. No, don't. That's a decoy, classic. That's your classic decoy. What else? What else? Hold on. Hold on. Speed fue uno de sus 3 hitos durante los 90. El segundo fue, claro, su participación en Twister, la película de cazadores de huracanes que desarrolló un culto extrañísimo con el pasar de los años. Y el tercer hito corrió desde 1996 hasta el 2002, y fue su personaje de Stuart Bondek en la serie de comedia Spin City.
It was nice getting to know you. I want to see you again. Ha! What? No woman's ever said that to me before. Excuse me. Ahí se reencontró con su compañero de generación Michael J. Fox y más tarde con otro ex actor juvenil, Charlie Sheen. Durante la primera década de los 2000, Alan Ruck tuvo apariciones como intérprete invitado en casi todas las series del catálogo. La primera participación estable que tuvo en televisión desde el 2002 fue en El Exorcista, la serie inspirada en la película original de William Friedkin. Y entonces llegamos a Sucesión, la serie de HBO para la cual Alan Ruck llegó al casting sin tener mucha idea ni de su personaje ni de la historia. Es el hijo mayor de un multimillonario, le explicó el creador Jesse Armstrong. Está un poco perdido en el mundo, ha vivido toda su vida dentro de la burbuja del privilegio. Es el hijo mayor y fue quien más sufrió las iras de su padre. Esa fue toda la instrucción que Ruck recibió al principio. He's here. Who's here? Connor. Right. Thought I heard a clown car pulling up. You won't believe what people are saying out there. Everybody thinks you're a joke. You were an idiot. Nunca he conocido a alguien tan millonario como los Roy, dijo después el actor en una entrevista. Pero he conocido gente perdida, gente confundida y gente sin rumbo. Yo mismo estuve a punto de perderme. En una conversación con Jesse Thorne en NPR, Alan Ruck contó una pequeña historia. Unas pocas semanas después de cortar su adicción al alcohol, se sentó en un restaurante de Nueva York a comer un filete. Estaba en la ciudad para un casting. Las cosas se veían prometedoras y estaba contento. Su recién ganada sobriedad ya estaba dando frutos. Entonces, en la mesa de al lado pidieron unas copas de vino. Ruck vio cómo lo servían. Eran copas enormes, o al menos así las vio en su memoria. 2 cálices llenos con un vino tinto que relucía bajo las luces del salón. Ruck miró al suelo e intentó pensar en otra cosa. Se comió su filete lo mejor que pudo y salió cuanto antes del local. Lo que entendí esa noche, dijo Ruck en la conversación, es que esa escena se iba a repetir cientos de veces. El alcohol va a estar ahí todo el tiempo. Es mi decisión no coger esa copa, y esa decisión es mía y de nadie más. No puedo culpar al mundo, y no puedo culpar al alcohol. Los hijos más vistosos del poderoso Logan Roy siempre fueron Shiv, Kendall y Roman, los 3 eternos candidatos a heredar la dirección de las empresas familiares. Connor, a pesar de ser el mayor, nunca entró en la carrera. No carecía de ambiciones, desde luego, pero sus ambiciones eran disparatadas y quizás infantiles. Ser presidente de la nación, comprar el amor eterno de una mujer, gastar un cerro de dinero en una obra de teatro. Connor Roy fue el niño que nunca creció, el hombre sin atributos, el tonto de la colina. Alan Ruck encontró la humanidad en ese cliché y lo convirtió en una de las figuras más memorables en toda la historia de las series de HBO. Ahí, para comprobarlo, está la magnífica declaración de principios que le dice a sus hermanos en un karaoke. Yeah. The good thing about having a family that doesn't love you is you learn to live without it. What? Connor, that's You're all not... chasing after Dad, saying, "Oh, love me, please love me. I need love. I need attention." Well, I think that's the opposite of what just happened. You're needy love sponges. And I'm a plant that grows on rocks and lives off insects that die inside of me. Lo bueno de tener una familia que no te ama es que aprendes a vivir sin amor. Ustedes son esponjas necesitadas de amor. Yo soy una planta que crece en la roca y que vive de insectos que mueren dentro de ella. Alan Ruck dice esas líneas de manera sencilla, sin aspavientos, pero con enorme seguridad. Como si Connor Roy hubiera pensado en ellas toda su vida. Por ese breve minuto, la serie completa se trata de él, del niño que fue y del adulto que nunca será. Del miedo que todos tenemos a que un día nos perdamos y que nadie nos quiera salir a buscar. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.